San Juan, capítulo 16, versos 16 al 22. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no recuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Pueden sentarse. Para el día de esta homilía he tomado la lección del Antiguo Testamento. Y sí, concatenado con el Santo Evangelio, que habla de que nuestra tristeza se volverá en gozo. Y hemos tomado el Salmo 100 para esto. Y voy a permitirme leerles el Salmo 100. El Salmo 100 tiene arriba un título, pero sobre el Salmo vienen unas letras especiales que dice Salmo de alabanza. Y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento u acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Bueno, el Salmo 100 tiene ese título que es el único salmo en todos los salmos que lo tienen: Salmo de alabanza. Y el salmo, en verdad, este salmo es todo lo que su título dice. Es una alabanza desde el principio a fin, una alabanza a Jehová, a Yahvé, el Dios de Israel. Y hay varios modos de expresar alabanza. Hay alabanza con alegría, con regocijo, con reconocimiento o gratitud, honra, con bendición. Pero siempre hay el mismo tema aquí: la alabanza a Jehová, Dios. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, era un pastor bautista, pero dijo una frase interesante a este salmo. Y dijo: a este lado del cielo no hay nada más sublime que esta canción. A este lado del cielo no hay nada más sublime que esta canción. Y vamos a mirar nosotros también esto, el por qué Spurgeon dijo estas palabras. Y vamos a tratar de absorber nosotros lo sublime de esta canción: cantad alegres a Jehová. Y aquí se nos están dando motivos para alabar a Dios. Y vamos a tratar de eso en esta mañana en el nombre de Jesús. Motivos para alabar a Dios. Veamos el primer motivo. En el versículo 3 nos dice que Jehová, Él es
Dios. Y hay un justo motivo para alabar a Yahvé, a Dios. Pues dice el Salmo, Jehová, Él es Dios. Él es el único Dios. Hay una cosa que Dios no conoce y es otro Dios como Él. Él es el único. Se trata del verdadero Dios. Dios de verdadero Dios. En el mundo hay otros dioses. Hay muchos dioses. Si usted va a la India, está llena de dioses. Allá están las cucarachas y las ratas, son reencarnaciones de dioses. Si usted viene aquí a Colombia, hay miles y miles de dioses. No solo los de la iglesia papista o la iglesia romana. Hay otros dioses. Los ídolos, los nuevos ídolos que se están levantando con su música pagana. Pero no son más que ídolos y dioses falsos. El verdadero Dios, el Dios del que está hablando aquí, este salmo que dice, Dios, Jehová es el Dios. Ese Dios verdadero, ese Dios de la Biblia, se reveló en Cristo. Y solamente en Cristo. Al Padre nadie lo vio jamás, dijo Jesús, sino el Hijo, quien os lo revela, os lo da a conocer. Algunos paganos piensan que todavía que el sol o la luna o la tierra son dioses. Y ahorita están creciendo este tipo de paganos con su Pachamama y todo eso. Muchos hacen imágenes de oro, de plata o sencillamente de yeso. Ya es yeso común. Antes era yeso de París, que era un yeso muy decorado, muy bonito. Yo creo que ustedes no conocieron el yeso de París. Bueno, eran cerámicas muy bonitas. Y las adoran. Se hacen sus imágenes y las adoran. En la Biblia en la Biblia, algunas versiones de la Biblia anexaron unos libros deuterocanónicos. Entre ellos hay un libro que se llama Baruch y cuenta el origen de los dioses falsos y cómo después de tallarlos en madera les hacían procesiones y los llevaban en grandes multitudes. Léanse el libro de Baruch. Es un libro histórico y puede leerse como historia, no como inspirado por Dios. Pero son dioses muertos. Otros muchos oran a hombres y a mujeres ya muertos. Y han hecho de esos hombres y mujeres ídolos satánicos. Y muchos de ellos ni siquiera están en la gloria. Algunos están en la gloria de Dios. Otros, aquí vemos, aquí cerca a nuestra iglesia hay un santuario romano de la Madre Laura, es que se llama. Sí, y hay que ver la procesión de carros para ir a acostarse en la cama donde murió esta monja, porque hace milagros y todos la adoran, se arrodillan ante ella, le llevan ofrendas como si fuera Dios. Han inventado esos dioses falsos que no tienen poder para salvarlos más que para llevarlos al infierno. Otros han inventado un Dios, y hablo aquí ya tristemente de la iglesia evangélica o de las iglesias modernas. Han inventado un Dios que llaman Padre, un Dios que llaman Creador, pero pasan por alto a Jesús. Y este Dios, Jehová, Él es el Dios, se reveló en Cristo. Y respecto a este Dios, dice Jesús, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Dice Juan 5:23. Toda adoración que se rinde a Dios sin el Hijo, que prescinde del Hijo de Dios, es simple y llana idolatría. Todo lo que se haga a nombre de Dios sin Cristo es idolatría, no es recibida por Dios. Ahora, este mismo Dios que se reveló en Cristo
se revela aún más. Y en sus palabras de despedida, Jesucristo nos aclara que el verdadero Dios es el Dios Trino. Es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice Mateo 28, 19. No hay otro Dios. Jehová, Él es el Dios que se reveló en Cristo, y Cristo nos aclaró que es un Dios trino. Y el apóstol Pablo lo sabía, lo enseñó, lo predicó y deseaba a los suyos las bendiciones del Dios Trino, y escribía: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En 2 Corintios 13:13. Y ese es el verdadero Dios al que se está refiriendo el Salmo 100. Reconoced que Jehová, Él es el Dios. Él es Dios, el único Dios. Cualquier otro Dios del que se hable, así se citen demasiados textos bíblicos, es idolatría. Y toda idolatría es abominación a ese único Dios que se reveló en Cristo, y que toda adoración que debe rendirse a Él, que debe darse a Él, debe darse en Cristo, honrando al Hijo y por Cristo. Ahora, el segundo motivo para alabar a Dios sigue siendo ahí en el verso 3. Nos está diciendo que somos su creación. El motivo para cantar alegremente a Jehová, en segundo lugar, es este: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así dice el Salmo. Dicho de otra manera, Jehová, Yahvé, es el creador. Es el único creador del cielo y de la tierra. No hay otro. Es el único que nos creó. Así lo dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque estos hombres modernos y estos que se llaman hombres de ciencia quieren negar a Dios, olvidando por completo al Creador, Dios dijo de ellos: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Por nuestro salmo dice: Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y mientras el hombre exista en la tierra, mientras esté en la tierra, siempre será y fue y es creado a la imagen y semejanza de Dios. Tristemente, estos modernos quieren decir que descendemos de los animales, que hemos evolucionado espontáneamente y se hacen iguales a los animales y se quieren comportar como animales. Ahí tenemos los Steria, y ahora hay otros más desquiciados que quieren comportarse como matas o árboles, y están los más locos que ahora quieren moverse como la basura que ellos ven en la calle y se disfrazan como la basura que hay en la calle. Cuando leemos este salmo, de una vez se nos dice que no hay evolución. Él nos hizo y no nosotros mismos. Una de las cosas que hemos recibido es la vida. Y recuerden de dónde vino esa vida. Sí, la recibimos de nuestros padres, pero si vas hasta el origen, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló hálito, sopló en él aliento de vida.
Así lo dice Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre el alma viviente. Nuestra vida es de Dios. No existe cosa tal como una generación espontánea. Nuestro salmo es claro en decir, nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero esto no se queda ahí. La razón por la cual debemos alabar aún más a Dios con alegría es que sí nos dio esta vida que poseemos, pero nos dio una vida nueva. Y esa es la parte en la que debemos siempre enfocarnos. Si estudiamos detenidamente este salmo, sabemos y descubriremos allí que Dios hizo mucho más, infinitivamente, mucho más. Nos dio una segunda vida. Nos dice nuestro salmo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Sí. La Biblia nos muestra que cada cual se descarrió por su camino, dice el profeta Isaías. Pero que Dios cargó en Cristo todo nuestro pecado, toda nuestra dolencia. Y luego de eso nos dio el Espíritu Santo para que creyésemos en Él, para otorgarnos la fe. Y nos hizo pueblo suyo, nos adoptó, a través del bautismo nos selló como de su propiedad. En el Salmo 23, que fue el sermón del domingo pasado, decíamos que Jehová es nuestro pastor, que Jehová era el que nos dirigía y por eso queríamos ser sus ovejas. Ahora en este Salmo 100 dice que somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Él nos sigue pastoreando. ¿Y cómo nos hizo su pueblo? ¿Cómo nos hizo sus ovejas? Esto es la voluntad de Él. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Así dice Efesios 2:5. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, dice primera de Juan 5:12. Y no es por nuestros méritos, no es porque haya algo bueno en nosotros. De hecho, nosotros ante Dios, sin Cristo, seríamos como carroña, fétida y podredumbre. Pero por la justicia de Cristo es que somos aceptos ante Él. Y por eso tenemos motivos para alabar a Dios, tanto con respecto a la vida temporal como a la vida espiritual, que es eterna. Y por eso hay que decir, Él, Jehová, Yahvé, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí está el segundo motivo para alabar a Dios. Miremos ahora el tercer motivo para alabar a Dios, para cantar a Dios con alegría. Nos dice el versículo 5 que Él es bueno. Y cuando este salmo nos dice que Él es bueno, está simplemente hablando de la naturaleza, de la esencia de Dios. No hay otra, no hay otra. Él es bueno. Dice el último versículo del salmo, Jehová es bueno. Usted se ha preguntado, ¿por qué nos hizo su pueblo? Si realmente a veces no lo merecemos, o nunca lo merecemos. Y lo hizo sin mérito o dignidad alguna de nuestra parte, porque no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios de nuestra propia cuenta. ¿Por qué nos hizo ovejas de su prado?
mientras que otros siguen fuera de su rebaño, sin llegar a la fe en Jesús. Y para nosotros solo hay una respuesta. Jehová nos hizo su pueblo y ovejas de su prado, porque Jehová es bueno. Mostró su amor para con nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios, Dios nos había escogido para salvarnos, para que fuésemos hechos su pueblo, para Él ser nuestro Dios, para Él ser nuestro pastor. Y va más allá. Esto va más allá. Aquí encontramos no solo la esencia de Dios, que Él es bueno, también es misericordioso. Encontramos aquí la misericordia. Se supondría que usted y yo, al ser ovejas de su prado, debemos ser santos, como dice Levítico 19:2. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pero día tras día sí pecamos. Algunos pecamos más que otros. Sí. Todos los días pecamos en pensamientos, palabras y obras. Pero ¿por qué Dios no ha perdido la paciencia con nosotros? ¿Por qué Dios no nos ha castigado, no se ha deshecho del todo de nosotros? ¿Por qué seguimos siendo ovejas de su rebaño? Y el profeta Jeremías tiene una respuesta consoladora para cada uno de nosotros. Y en la respuesta de Jeremías encontramos la suficiente verdad, el motivo excelso también para alabar a Dios con alegría. En Lamentaciones 2, 22 y 23 dice el profeta Jeremías: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Que de hecho nosotros cantamos este texto bíblico. Solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. Y en el versículo 5, en la última parte, el Salmo 100 lo expresa en esta manera: porque para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno y misericordioso, porque no cambia. Y por su verdad. ¿Cuál verdad? Finalmente, no somos consumidos porque a nuestro lado está la verdad de Jehová. Y dicen las últimas palabras de nuestro texto: su verdad por todas las generaciones. ¿Y de qué verdad está hablando este salmo? Está hablando del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía que él nunca cedió y que está sujetándonos a todos para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros, dice Gálatas 2:5. Y luego dice Efesios 1:3, el cual Cristo, en Cristo esperamos o esperasteis vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por eso estamos aquí, por el santo evangelio. Y esta verdad no cambia, sino que corre como un hilo por todo el Antiguo Testamento, de que Cristo era el único que venía para perdonar nuestros pecados. Era el Mesías prometido de Dios, nuestro Redentor. Y en el Nuevo Testamento se habla con más claridad. En todo el Nuevo Testamento nos habla de la obra redentora de Cristo, de la que este Salmo 100 nos presenta su verdad por todas las generaciones. Tantas cosas inciertas en este mundo,
Tantas cosas en este mundo incierto han cambiado durante los siglos. La tecnología, la forma de construir las casas, los carros. Tantas cosas van avanzando y seguirán avanzando. Pero lo que sigue igual, lo que sigue incambiable, lo que no mudará nunca, es esa verdad que nos dice nuestro Dios en Isaías 43:1. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Todo puede cambiar, todo puede avanzar, pero el santo evangelio siempre va a ser igual. Y por eso les hablaba de estas iglesias modernas con su nueva idolatría, porque quieren evolucionar el evangelio, quieren presentar un evangelio más moderno, más musical, más chévere, más cool, para agradar a las personas. Pero el evangelio es inmutable, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo será por los siglos de los siglos. Y Jehová para con su rebaño, para con sus elegidos, para los que Él llamó a salvación, no cambia. Porque dice segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no cambia, Él no puede mudar, no puede negarse a sí mismo. Y si Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad para todas las generaciones, termina nuestro salmo. Sí, Jehová es bueno. Y esto nos lleva entonces al segundo punto de este salmo. Acabamos de ver 3 motivos para cantar alegres, para alabar a Dios. Y la segunda parte de este salmo nos exhorta a la gratitud, al reconocimiento a ese Dios. Y tomando en cuenta lo bueno que ha sido Jehová con nosotros, el Salmo 100 nos exhorta en verdad a alabarlo. Pero dice el Salmo, cantad alegres a Jehová. Así inicia. Pero viéndolo desde el hebreo, ese Salmo dice realmente, gritad alegremente. Claro que no se trata de los gritos o del ruido que caracteriza a los cultos modernos, a esos cultos de carácter pentecostal. No es necesariamente esto. Pero el Salmo sí nos quiere impulsar a manifestar con nuestra voz el entusiasmo, la alegría, la auténtica gratitud que siente el alma en su amor a Cristo. Y por eso nuestros himnos tienen una introducción: cantad con ánimo, cantad con alegría, cantad con pasión. Canten, porque Dios es bueno. Y luego dice, servid con gratitud. Y la mejor forma de expresar nuestra gratitud de corazón es llevar una vida de gratitud. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dice, en todo, sed agradecidos. Por todo, dad gracias a Dios, por lo bueno y por lo malo. Y sigue diciendo el Salmo, servid a Jehová con alegría. Nuestra conducta, nuestros hechos, nuestra manera de vivir, todo puede ser una manifestación de la gratitud del hombre al Señor. Y es difícil, porque tendemos a ser desagradecidos. Sí, es verdad. La epístola para este domingo nos exhorta en forma parecida diciendo, os ruego, hermanos, que os abstengáis de los deseos carnales que habitan contra el alma. Sed pues sujetos a toda la ordenación humana o a todas las instituciones humanas por respeto a Dios. Luego nos dice por allá que andemos como libres y no como teniendo la libertad por malicia, sino como siervos de Dios. Si haciendo bien somos afligidos,
lo sufrimos, ciertamente es agradable de Dios esto. Primera de Pedro 2:11 al 20, yo hice solamente un resumen. Igualmente San Pablo, recordando cómo Cristo se dio a sí mismo a la muerte en la cruz, escribió: para mí el vivir es Cristo. La mejor manera de vivir con gratitud es viviendo cristianamente como Cristo quiere que vivamos. Para mí el vivir es Cristo, y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, mas vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice 2 Corintios 5:15. Y esto es lo que nos comunica nuestro salmo al decir: servid a Jehová con alegría. No está diciendo venga y haga bulla y alboroto aquí, como algunos lo entienden, sino servid con alegría en una vida pía, una vida piadosa que honre a Dios en Cristo. Y en el versículo 4 sí nos llama a adorarle. El salmista no se cansa de exhortarnos a alabar a Jehová. Ahora nos lleva a la adoración que se realiza en el templo de Jerusalén. Y allí leemos: entrad por sus puertas con gratitud, con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Y recuerden que solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo para hacer sacrificio por los pecados. Pero todo el pueblo sí podía entrar a los atrios y cantar allí los salmos con regocijo, cantar esos himnos con regocijo y darle gloria a ese Dios de Israel. Por eso dice: entrad por sus atrios con alabanza. Y el salmista anima a su pueblo a frecuentar el servicio religioso, el culto del templo, y al cantar alegres a Jehová en ese sublime ambiente. Y cuando uno viene a la iglesia, llega con ese sublime ambiente de cantarle con alegría. ¿Por qué no cantamos coros a veces? Porque muchos de esos coros se deleitan en lo humano. Deleítate con mi alabanza, dice uno, pero yo no puedo darle una alabanza, no. Pero estos himnos reflejan lo que dice la Biblia: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Estos himnos doctrinalmente están hechos para rendirle la alabanza a Dios desde esos salmos. Entonces, no es para venir a estar tristes o acongojados, sino a depositar nuestras penas en Él y a cantar con alegría. Y tristemente yo lamento que el mundo actual se opone al cristianismo hasta los días de reposo. Cuando yo era pequeño, los sábados se salía a trabajar después de las 12, ya no se trabajaba. Y los domingos toda la gente iba o a su iglesia cristiana o a su misa romana. No había ni buses, muchas veces no había rutas de buses. Me sorprendí cuando estuve en Teresina, Brasil, que se conserva esto. Los domingos las rutas de buses son muy escasas y todo el mundo está en sus iglesias. Pero hoy en día ya ni el día de reposo se los dejan guardar a los cristianos, porque tienen que presentarse un domingo a trabajar. Y con este gobierno, que los domingos ya ni siquiera para la iglesia. Mire, volviendo al tema, el salmista aquí se está desbordando en alabanza a Jehová, reconociendo que Él es el Dios que se reveló en Cristo. El salmista en el templo sencillamente desborda de gratitud a ese Dios que todo lo hizo, que es bueno y que su misericordia es permanente.
Si usted cree que Cristo hizo todo por usted en la cruz del Calvario, que le dio esa nueva vida, cántele esos salmos, esos himnos con alegría. Y si nosotros no sentimos la alegría del Salmo 100, deberíamos de leer con frecuencia este hermoso salmo, pues el salmo desde el principio hasta el fin respira gratitud, alabanza, bendición, alegría, júbilo, y nos inspira gratitud y devoción a nuestro Dios. Y por eso inicié con las palabras de Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon. Del otro lado del cielo no hay canto más sublime que este. Y ojalá que como Spurgeon nos podamos aprender este salmo de memoria, que va a ser de gran provecho para nosotros. Y orar con este salmo será bien provechoso para nosotros. Salmo de alabanza. Y sobre todo las palabras que hemos escogido como este tema. Cantad alegres a Jehová, y los motivos para alabarlo con alegría. Amén.